A la orden, le estoy diciendo. El doctor Roberto Mendoza me está esperando. Ay, qué pena, pero no la puedo atender. Él está esperando a otra persona. Me está esperando a mí. No puede ser. No puede ser. Esa horrible voz yo la conozco. ¿Usted es Betty? La misma. Betty, la creación de una antiheroína que enamoró a los colombianos. Este martes falleció Fernando Gaitán, uno de los más grandes libretistas de la televisión colombiana. Su más importante legado se concretó en un personaje que se salió de todos los moldes que abundaban en la televisión latinoamericana y que se convirtió en el éxito mundial que todos recordamos. Este es el tema de hoy en el podcast de semana. Se dice de mí. Y esta es la canción inconfundible que inmortalizó a Betty la Fea, la novela de Fernando Gaitán que todos recordamos. Yo soy Cristina Castro, directora de semana.com, y esta tarde en el podcast de semana recordaremos las novelas y la principal novela de Fernando Gaitán que terminaron convirtiéndolo en uno de los mayores hitos de la televisión colombiana. Está conmigo en este momento José Guarnizo, editor de semana.com, y los periodistas José Vicente Guzmán, Tatiana Jaramillo y Santiago Ramírez. Hoy hablaremos de la muerte y el legado de Fernando Gaitán, el tema más importante del día. Ay, yo sé que hay muchos que desprecian con mentiras. José, miles de colombianos en este momento están conmovidos con la muerte de Fernando Gaitán. ¿Qué se sabe sobre las causas de su fallecimiento y lo que pueda venir en los próximos días con su entierro y los homenajes que se harán en su nombre? Pues así es, Cristina. En la tarde de hoy se conoció del fallecimiento de Fernando Gaitán por problemas cardíacos. Lo que dicen los médicos fue que se trató de un infarto fulminante. Y esa fue la razón de la muerte del libretista de 58 años, murió muy joven y por eso pues tomó por sorpresa a todos los colombianos. Lo último que se había sabido de Fernando es que Sony Pictures lo había contratado en exclusiva para que llevara a cabo, digamos, las historias que este canal transmite en los Estados Unidos, Tatiana. Bueno, vamos a recordar un poco pues como el legado que dejó Fernando, sobre todo en Betty la Fea, que así como se titula este podcast, pues terminó siendo, digamos, una especie de antiheroína de la que se enamoraron todos los colombianos. ¿Usted recuerda, Tatiana, el primer capítulo de Betty? ¿Qué decía? ¿Cómo se presentaban los personajes en ese momento? Se dice que soy fea, que camino a lo malevo. Así es, Betty se estrenó hace 20 años y en ese momento como nadie realmente sabía cómo se veía Betty, el primer capítulo, si usted recuerda, es como al comienzo puras modelos entrando a Decomoda y solo se oye como su voz diciendo no, yo tengo una entrevista de trabajo, mientras todos tenían castings, y no es sino hasta unos minutos después que uno realmente puede ver la cara de Beatriz Pinzón Solano y ahí comienza la novela. Vamos a ver un pedacito. Buenas tardes. Buenas tardes. Venimos a un casting. Sí, con el señor Lombardi. ¿Y ustedes son modelos? Sí. Segundo piso al fondo. Gracias. Modelos. Placas desgarbadas. Más tengo yo de modelos. Buenas. Vengo a una entrevista de trabajo. Sí. Segundo piso, sala de juntas. Hola. Hola. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué? Ya te saqué. No, lo mismo que tú. ¿Qué más? Mi amor, llevo 5 minutos marcando. ¿Qué pasa? Quiero uno nomás. Eso, lindo, muy bonito, arriba, largo, esbeltas, ¿qué hubo? Sí, gorda. Llegué tarde y verá. Inesita, atiéndame a estas modelos. Sí, don Hugo. ¿Dónde está mi tinto? Mi tinto. ¿Usted qué hace aquí? ¿Usted quién es? ¿Qué agencia me la mandó? Estoy buscando la sala de juntas. La sala de juntas queda allá al fondo. Aquí no venga que estamos ensayando. Ni se le ocurra ni por chiste, ¿oyó? Ya queda recibida. Patricia Fernández. Soy yo. Siga, por favor. Bueno, ese es el momento en que Betty llega a Decomoda por primera vez. Es una cámara subjetiva, no la vemos al principio, pero ahí se empieza a escuchar el audio en el que habla pues uno de los personajes más recordados de esta telenovela, que es Hugo Lombardi. ¿Qué personajes son los que ustedes más recuerdan o cuáles eran sus personajes favoritos de esta telenovela? José, yo creo que sobre todo hay que decir que a uno Betty la Fea y uno escucha estos fragmentos de la telenovela le trae mucha nostalgia y es porque
quizás pues muchas de las personas más jóvenes que de pronto hoy nos acompañan no tienen presente lo que era la televisión en ese momento en nuestras vidas, y quizás muchos de nosotros, y estoy seguro, José, que usted también, ese era como el momento en que uno se encontraba con la familia, porque recordemos que eran unos años en donde no existía Netflix, la mayoría de casas no teníamos acceso a internet, o quienes teníamos, pues uno pagaba por línea telefónica y entonces conectarse era carísimo, entonces era muy difícil que uno pudiera ver cosas diferentes a lo que era la televisión. Todo el mundo se conectaba a los dos canales. Era un punto de encuentro, lo que era Betty para todas las familias era el momento en que uno se reunía con los papás a comer, a ver televisión, y a estar juntos. Entonces al recordar todos estos personajes es muy evidente cómo le mueve el alma a los colombianos, porque evidentemente Betty marcó a toda una generación, e incluso quienes nos los vimos de pequeños, por ejemplo en mi caso que estaba en el colegio, muchas veces nos la hemos vuelto a ver cuando la han retransmitido, o nos hemos vuelto a ver capítulos cuando Netflix la puso otra vez, y es porque, como usted dice, uno se siente muy conectado con estos personajes. Y yo quisiera hablar del personaje más obvio, que es Betty, José, porque uno de los artículos que nosotros revivimos hoy en semana.com es ese día en que Betty la Fea fue la portada de Semana. Y le cuento esto, y le cuento esto a todos nuestros oyentes, porque tampoco era normal que para esa época una telenovela colombiana fuera la portada de una revista como la nuestra, que sabemos siempre está un poco condicionada a todos los escándalos de la política y de la justicia. Y esa vez Betty fue portada precisamente por lo que significaba y por lo que significó en muchas mujeres de nuestra generación, como pues, por ejemplo Tatiana y yo, y es una generación que creció en los años 90, en donde el muñeco, digamos que la muñeca principal era la Barbie, y uno tenía como la idea de que estos protagonistas de la vida eran estas mujeres como la Barbie, que en este caso era la peliteñida de Betty la Fea, y Betty era un antipersonaje. Y en ese momento Gaitán le dice, por ejemplo, a Semana, que lo más importante de Betty es que todas las mujeres colombianas se vieran representadas, que la gente entendiera que las feas también sueñan, se esfuerzan, viven, y que eso les dé un alto grado de reconocimiento e identificación. Y Fernando Gaitán le decía en ese momento a la persona que escribió este artículo, es que cuántas Bettys no hay en este momento en la Caracas con 45 cogiendo buceta. Sí. Entonces Betty, si bien hay personajes feos en muchas, digamos, novelas de la historia, en Colombia sí era la primera vez que una mujer fea, pero que realmente no era fea, porque luego al final era divina, era espectacular. Y lo otro es que era una persona talentosísima, o sea, era como la gran estudiosa, la que le iba súper bien en la universidad. Y la que termina salvando a Ecomoda, esa empresa con la que todos nos sentíamos identificados, que era tan importante, José, que en su momento, me acuerdo que Fanny Kersman era la directora de la DIAN, y cuando se lanzó esa gran campaña de impuestos para recaudar más dinero a los colombianos, pues Fanny Kersman las lanzó en Betty la Fea, y Fanny Kersman como directora de impuestos fue con sus perros a Ecomoda, porque era lo que todos los colombianos veían en ese momento. Decían que era la novela que paralizaba el país, que la gente, hubo escenas muy claves, como momentos de la novela que son inmortales, y que yo creo que toda Colombia estaba pendiente en esos momentos, y la prensa el otro día contaba cuando Betty llegaba bonita, cuando descubrió que don Armando la estaba engañando. ¿Cuál era su personaje favorito, José Mi Vicente? personaje favorito era uno que no estaba en Ecomoda, y era el papá de Betty, don Hermes. Me parecía muy chistoso. Todo el mundo que había en la casa. Colombiano, ¿no? Sí, con dichos como chancleté, no sé, lo recuerdo mucho, y cada que he vuelto a ver la novela me hace reír. ¿Y el suyo, siempre. Tatiana? Uy, no, yo no sé, pero siempre me acordé muchísimo de Berta, como que me daba muchísima risa, que ella, pues, trabajando en Ecomoda, un sitio lleno de modelos, se tenía que esconder en el baño a comer chicharroncitos porque todas las amigas la ponían a dieta. Uy, sí. Todos los días. No, mira, para mí el papel que hizo Julián Arango de Hugo Lombardi fue impresionante. O sea, no solamente era divertido, sino que logró poner en un punto muy alto de actuación, digamos, a un personaje que era como antagonista, pero al mismo tiempo divertidísimo. Y para Santiago, ¿cuál era el personaje más? Hablando de nostalgia, José, recuerdo mucho el personaje de Nicolás Mora por ese amigo leal y esa representación del ñoño que tiene como en el imaginario de los colombianos, pero también recuerdo, digamos, ese recuerdo me llega también como
ver a un gran actor como lo es Mario Duarte y ver como esa personalidad que él tiene y verlo representando como ese personaje me parecía algo fuerte, digamos, porque es un cambio muy drástico y es un personaje que lo tengo en la cabeza siempre. Además de que, bueno, o sea, el producto también como de Betty la Fea, recuerdo que también trasciende, digamos, como a la novela que todos vimos, y inclusive las generaciones más jóvenes llegaron a ver inclusive una versión animada que se llamaba Betty Toons, que era como, cierto, como una revolución ya hacia lo animado de que Betty no solamente se llegó a la novela que digamos que paralizó a un país, sino que pues llegó también a ser como un producto también para muchos niños. Si vengo o si fui. Listo, pues te comento, Santiago, y a todos los oyentes que en este momento estamos en comunicación con Omar Rincón, crítico de televisión. Y pues, Omar, buenas tardes, muchas gracias por atendernos en el podcast El Diario. Buenas tardes, ¿cómo están? Bueno, pues estamos hablando un poco de lo que significa el legado de Fernando Gaitán tras su repentina muerte este martes. ¿Qué significó Betty la Fea para la televisión colombiana, Omar? No, yo creo que pues Fernando Gaitán en principio es el autor más importante de la telenovela colombiana. Es el tipo que puso la telenovela colombiana en el mundo en toda parte. Betty la Fea se vio en más de 200 países, se hicieron 40 versiones internacionales, lo mismo por Café con aroma de mujer. Por lo tanto, Fernando Gaitán es la marca de la telenovela colombiana para el mundo. ¿Usted por qué cree que fue tan exitosa Betty? Es decir, estamos hablando aquí sobre el tema de, digamos, la antiheroína, pero también un tema un poco como de identificación del colombiano del común. No, porque si pegó en el mundo entero, tiene que ver que da cuenta del mundo popular en todo el mundo. O sea, lo que Betty la Fea es una historia que la línea principal es la misma historia de siempre, el patito feo, pero la virtud de Gaitán estaba en los personajes secundarios que establecía. Entonces el cuartel de los feos, de las feas, es espectacular porque es una comedia que se construye sobre ese principio. Entonces eso hace que sea totalmente distinto. Lo que uno veía era como una sitcom del cuartel de las feas, y eso lo hacía muy simpático. Segundo es que él en esos personajes secundarios desarrollaba el personaje de la comedia, entonces no hacía melodrama solamente, sino que hacía comedia. Entonces uno veía un melodrama con comedia. Y lo tercero que él hace muy bien es que él primero trabajó de periodista, le encantaba el nuevo periodismo, le encantaba la crónica, y él hacía una crónica de mundos, y en este caso era un crónico de la belleza como mundo de la apariencia contemporánea. Entonces de alguna forma junta una mezcla perfecta entre melodrama, comedia y crónica y realismo. Entonces creo que la reflexión que él presenta sobre el mundo de la belleza es absolutamente espectacular desde la comedia, porque es la única forma de poder contar algo en serio. Claro, Omar, y por último, pues aquí estábamos hablando sobre los personajes favoritos de esta telenovela. ¿Cuál era su personaje favorito de Betty la Fea? No, a mí el cuartel de las feas me parece absolutamente maravilloso porque eran 5 mujeres que eran absolutamente mamacitas, bellísimas, y sin embargo se consideraban feas por criterios que el hombre colombiano machistamente dice que son feas. Una por ser afro, otra por ser alta, otra por tener mucha edad, otra por ser de carnes redondas, que para un colombiano machista, berregoncito, bigotudo, le parece que es feo, pero son bellezas absolutamente nacionales. Y me parece que ellas eran unas genias mirándose y burlándose de sí mismas, de su belleza, y haciendo reflexión sobre eso. Creo que eso es maravilloso porque era asumir la belleza como un lugar de reflexión sin reírse lo demás, y es una de las cosas que mejor que hace Gaitán, y es que él no hace comedia de cuentachistes, él no hace sábados felices, él hace comedia de situaciones, y eso lo hace que sea un humor auténticamente autocrítico. ¿Su nombre? Patricia Fernández. ¿Y el suyo? Beatriz Pinzón Solano. Bueno, pues todos, el mundo pues de la televisión, por supuesto, han lamentado el fallecimiento de Fernando Gaitán. Vamos a escuchar a Alejandra Borrero, reconocidísima actriz de nuestra televisión, y esto fue lo que dijo tras conocer la noticia de la muerte de Fernando Gaitán. Todavía incrédulos ante la noticia de la pérdida de Fernando Gaitán,
un genio de la escritura para televisión. Todos los que tuvimos el privilegio de contar con su trabajo y con su amistad lo añoraremos. Un hombre que transformó las telenovelas del mundo y que tuve el privilegio de verlo en un gran, con una gran imagen en la mitad de Nueva York, en el lugar donde, ¿cómo se llama este sitio? En Times Square. Y saber que era el pionero y el colombiano que había realmente tocado al mundo entero con sus historias colombianas y universales. Fernando Gaitán, inolvidable, una marca colombiana, un nombre que se quedará en el corazón de todos los colombianos. Lo sentimos en el alma y nos perdimos de seguir teniendo historias de Fernando Gaitán. Se dicen muchas cosas, más si al bulto no interesa. O sea, y hay que tener en cuenta que Betty no solo fue una novela exitosa en Colombia, Betty le dio la vuelta al mundo. La emitieron en 100 países, la doblaron a 15 idiomas, tuvo 22 adaptaciones, incluso una en Estados Unidos que produjo Salma Hayek. Y parte de ese éxito radica en que antes de Betty las novelas seguían una fórmula muy simple, pero muy efectiva. Y era una protagonista bonita, pobre, generalmente joven, de buen corazón, que tenía alguna tragedia en la familia, y el protagonista pues era un galán millonario, generalmente era mala persona y cambiaba cuando conocía a esta protagonista, pero Gaitán lo que hizo fue patear un poco el tablero, se arriesgó con una protagonista fea, de clase media, inteligente. Igual pues estaba el protagonista seguía siendo como ese galán inalcanzable, pero era muy arriesgado en la época en que él propuso la idea de RCN hacer una novela con una fea. No, hoy de pronto puede sonar como normal, hay personajes raros, pero que la protagonista fuera una mujer fea para ese momento era extraño. Eso sumado, digamos, a lo que ya hablaba Omar de la identificación con los personajes como el cuartel de las feas, el mensajero, que era chistoso y divertido, el celador, no sé, el papá. Todo eso creó como una identificación no solo con Colombia, sino con los latinoamericanos, que gustó mucho. Dice Omar una cosa que me parece muy interesante en términos de lo que significa la creación de un libreto para televisión, y es que él se la jugó mucho con los personajes secundarios. Es decir, ahorita estábamos haciendo la lista de los personajes que más recordábamos y son demasiados. Claro. Es decir, desde el papel del celador que no dejaba entrar a Betty, como lo recordaba ahorita Tatiana, era muy bien concebido y estaba totalmente definido y claro, tantos personajes secundarios tan buenos, digamos en un diálogo y en un libreto muy bien pensado, pues por supuesto fue haciendo pues que los televidentes se fueran conectando cada vez más. Sí, yo creo, José, que también uno pues era también un poco como el Fernando Gaitán perfeccionista, porque el elenco decía como, es que Fernando no nos entregaba un libreto, sino que nos entregaba un boletín, y Fernando contaba que él escribía parte del Parlamento de Betty la Fea casi que en el set. O sea, era como también un poco como la presión, pero también me parece como la genialidad de tener a tantos personajes en su cabeza y escribir bajo presión y decir, ve, aquí está el libreto. Y también respecto a ese paradigma de la belleza con la inteligencia, recuerdo que Ana María Orozco dijo una vez que Betty también ayudó a romper ese paradigma de que, sí, de lo que hablábamos ahorita, pero también en el sentido de que las mujeres inteligentes también pueden ser bonitas. Y eso fue algo que me marcó mucho, que dijo Ana María Orozco. Pues Betty, digamos que confirmó esa frase popular de muchas mamás de que no hay mujer fea sino mal arreglada, porque cuando a ella sufre con esa transformación, pues uno se da cuenta que verdaderamente es divina. Pero creo que la telenovela lo que hizo fundamentalmente también fue cambiar la imagen del país. Es que recordemos que ese era un momento muy duro en Colombia, en el que Colombia tenía una imagen internacional pues bastante cuestionable. Era el momento pues del proceso 8000, de el Caguán, o sea, habíamos visto muchísimos, habíamos vivido, éramos un país que era asociado a la droga, y casi que todo el tema cultural que nosotros exportábamos también se daba hacia esos problemas sociales que vivíamos, y lo que hizo Betty fue cambiar completamente el panorama de lo que era Colombia. Y yo me acuerdo que, por ejemplo, cuando estudié por fuera del país, una amiga del curso que era de Ucrania
conocía a Colombia solo por Betty la Fea y no conocía a Pablo Escobar, pero resulta que Betty la Fea había sido un fenómeno en esa Europa del Este que también estaba saliendo de todos sus problemas internos, y para ellos Betty la Fea era un fenómeno, y para ellos conocer un colombiano era conocer una persona del país donde venía Betty la Fea, y eso significa mucho y es un aporte invaluable que Fernando Gaitán le hizo a este país. Así es, Santiago, usted estuvo escudriñando un poco, digamos, en la obra de Fernando Gaitán. Betty la Fea fue un momento importante en su obra, digamos que fue un momento culmen, pero ya veníamos de haber visto producciones, tremendas producciones como Café con aroma de mujer. Sí, de hecho, Fernando Gaitán decía que a este país le faltaban más mujeres como Gaviota. Y hay una frase muy bonita que le escribió en una columna que él publicó, que es: el mejor reconocimiento que podemos hacerles a estas mujeres es reconocer que son la mayor fuerza productiva de este país como consecuencia de una enorme e impune paternidad irresponsable. Guajira también es una gran producción que mostró, obviamente también es como esa historia de amor, pero esta vez en unos paisajes desérticos en ese departamento. Francisco el Matemático, que era como la novela donde veíamos reflejada una juventud de esa época, donde digamos que trataba de ser un poco disruptivo, ¿cierto? Como que, y además de que era fue una telenovela que fue pagada por la alcaldía, digamos también un poco como para reflejar cómo estaba la juventud en ese entonces. Y no solamente, bueno, Hasta que la plata nos separe, que también era una gran comedia donde veíamos como la colombianidad y no veíamos esta vez ya como al galán idealizado del hombre, sino que veíamos ya a un hombre más normal de la clase media que vendía cualquier cosa. Pero también hay que resaltar, y quiero resaltar, que Gaitán no era solamente un gran creador, digamos, no, sino que también sabía adaptar los productos. Y A Corazón Abierto, eso pues es una adaptación de Grey's Anatomy. Pues digamos, en su momento cuando salió Corazón Abierto, que es esta adaptación, pues se convirtió, y creo que sigue siendo la novela con mejor promedio de rating en la historia de la televisión colombiana. Tiene 43.1 de índice de audiencia promedio en hogares y 18.9 en personas. Y más allá de eso, en la adaptación también puede ser como que no se refleje tanto, digamos, la mano de Gaitán, pero sí podría verse en ciertos personajes. Digamos, yo de esa novela recuerdo al doctor Germán de la Pava, que es el personaje interpretado por Santiago Moure, que es como el tipo chistoso, el tipo comediante, pues en una novela que parecía muy seria. Entonces todavía se ve como el Gaitán, a pesar en otros productos, todavía se ve el Gaitán en sus adaptaciones. Así es, Santiago. Pues Cristina y oyentes, les cuento que nuestros colegas de CMI le hicieron tal vez la que se considera como la última entrevista que dio Fernando Gaitán con motivo de una obra de teatro sobre Betty la Fea, en la que iban a participar todo el elenco original. Vamos a escuchar. Es como un capítulo no visto, porque tiene una situación que en la novela jamás se vio. Y pues de cualquier manera, la novela siempre fue una pieza teatral de alguna manera. Digamos, sí. Betty la Fea tuvo siempre la característica de ser una hija del sitcom gringo. Cuando Natalia me propuso esto, me dijo que iba a arruinar todo el elenco. Yo por supuesto no quería, pues después de tantos años, volver a escribir algo que tengo todavía tan adentro. Pero después que no sé así, yo le dije a Natalia, si consigues el elenco yo la escribo. Ya tengo el elenco, te toca escribirla. Bueno, pues escuchamos lo que fue la última entrevista de Fernando Gaitán. Y hoy el país vive un enorme duelo por la pérdida de uno de sus más grandes genios, un genio de la televisión que marcó a varias generaciones de colombianos. En semana.com los invitamos a que se conecten a un muy completo especial multimedia en el que desde diferentes ángulos muchos personajes de la vida nacional cuentan lo que significó Fernando Gaitán para la televisión y para
y para el país, y estaremos pues también contando allí los homenajes que se harán en la memoria de este hombre que nos marcó a cada uno de nosotros. Si charlo con Luis, con Pedro, con Juan, hablando de mí, los hombres están, critican si ya la línea perdí, se fijan si voy, si vengo o si fui.